Olá, buenas tardes, bem-vindo ao Bistock Latinoamérica com Juan Manuel e eu, Rossi Vieira. Hoje falamos com Álvaro, ele é CEO e co-founder de Singing Docs e nos vai estar falando sobre seu trabalho e muitas aventuras. Buenas tardes, Álvaro, tudo bem? Todo bien, buenas tardes, Rosy. Buenas tardes, Juan Manuel. Hola Rosy, hola Álvaro, ¿cómo están? Un gusto tenerlos acá y estar acá con ustedes. Então, Álvaro, primeiro queria agradecer-te por vir a participar do nosso programa, muitíssimas graças. Y nada, empezamos. Háblame un poco de ti, de tu trabajo. Sí, bueno, yo llevo desde siendo muy joven emprendiendo, ¿no? Y bueno, he hecho varias cosas, ¿no? Nosotros venimos de tener una empresa de software que desarrollaba software para bancos aquí en Europa, en España, ¿no? Y ahora estamos centralizados en firma digital, ¿no? En digitalizar el sector legal, ¿no? Y por resumirlo en una frase, lo que permitimos por un coste muy, muy bajo es firmar legalmente, ¿no? Cualquier documento o contrato a distancia, ¿no? Y en eso estamos focalizados ahora, ¿no? El producto se llama Shiny Docs, que viene de Shine Your Docs, y es en lo que estamos ahora. Álvaro, volviendo un poco a cómo inicia esto, pues estábamos viendo, tú has tenido varios emprendimientos y ya has tenido empresas, digamos, que has vendido y ahorita estás como concentrado en Shiny Docs, pero devolviéndonos un poco y entendiendo ese proceso emprendedor en el punto en el que estás ahora, ¿cómo llega un programador de software a vincularse al tema legal con todo lo que implica, digamos, una firma digital en este momento? Pues mira, al venir del sector, o sea, el sector financiero se digitalizó aproximadamente, se empezó a digitalizar hace 20 años. Entonces nosotros vimos cómo se estaba digitalizando, ¿no? La digitalización comenzó en Reino Unido, en Londres, y lo que hemos visto, o sea, nos dimos cuenta hace pocos años de que estaba ocurriendo lo mismo en el sector legal. El sector legal, igual que el bancario, es reticente a digitalizarse, le cuesta mucho, suele ser un sector muy conservador, le gusta mucho el papel, le gusta mucho firmar, vas a un despacho de abogados o a un notario y se resisten mucho con la tecnología, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que estábamos justamente en el momento oportuno para subirnos al tren. Hay veces que analizas el mercado y ves una oportunidad, ¿no? Vimos la oportunidad y nos lanzamos a hacer ese primer producto, ¿no? Nuestro objetivo es intentar ser una empresa referente justamente en ese sector, ¿no? Entonces, al final, primero investigamos un poco si el producto tenía cabida, hicimos un producto mínimo viable, ¿no? Un MVP, que se llama. Lo lanzamos contra el mercado, vimos que tenía buena acogida y al ver que tenía buena acogida y que iba a tener ROI, retorno de la inversión, pues ya decidimos hacerlo más grande, ¿no? Y con respecto a tu pregunta de cómo yo, que soy técnico, ¿no? Que soy desarrollador de software, mi mejor amigo es abogado. Entonces, desde pequeños estamos juntos. Él tiene un despacho de abogados y una consultora aquí en Madrid y siempre estamos juntos y yo siempre le pregunto, oye, dime qué oportunidades de negocio, dime qué necesitarías para hacer más ágil tu trabajo, ¿no? Entonces, pues cenamos, empezamos a hacer una lista de cosas que a él le vendrían bien porque él es joven como yo, entonces es la siguiente generación de abogados y por eso al final me decidí por este sector, porque creo que hay mucho trabajo por hacer todavía. Genial. Y Álvaro decía que ya está por toda la Unión Europea, ¿no? Tu trabajo, tu empresa. Eso es. Nos tuvimos que certificar para poder ofrecer el servicio en toda la Unión Europea, porque en Europa la ley que regula todo esto se llama AIDAS, es el reglamento 910/2014 y es común en el ámbito de la Unión Europea. Es decir, cualquier firma entre los países que forman la Unión Europea es válida. Se creó un marco común, pues como en Estados Unidos entre los estados, pues aquí en Europa entre los países. Eso es. Entonces, a nivel de Entonces, Europa, pues... Sí, perdona, Rosy, sí. dime. No, puede seguir. Sí, ¿no? Y lo siguiente que queremos hacer, ¿no? Que es intentar ver un poco y adaptarnos a la legislación de los países de Latinoamérica, de LATAM, porque como nos une el lenguaje y nexos culturales somos bastante similares, al final yo creo que el siguiente paso natural, incluso antes de intentar ir a Estados Unidos, a mí personalmente me gustaría más ir para allá y explorar pues mercado en Colombia, en México, Brasil,
también. Ok. Claro, Dale, Rosy, tranquilo. Também, igual que existe a União Europeia aqui em Europa, onde os países estão todos conectados, basicamente a lei é a mesma, não? Também em relação à América do Sul está o Mercosul, onde abrange Ajá. toda a zona essa, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, são 5 países. Uma vez que tu entra em qualquer um deles, e automaticamente já está dentro de todos os 5. E aí, claro, a outra parte que é el México, então, vai bem. Ah, vale, genial. No, pues eso, por ejemplo, ¿ves? Eso no lo conocía. No sabía que había una unión entre 5 grandes países en Latinoamérica. Eso facilita las cosas al final. Es que el problema de tener un producto como el nuestro, que tiene una parte legal muy importante, es que el coste que tienes que hacer para adaptarte a la ley, al final las leyes son parecidas, pero no son iguales. Entonces, al final tienes que llegar al país, tienes que hablar con una consultora legal para que te diga cómo tu producto se adecua, si tienes que hacer cambios. Entonces, ese proceso sí es verdad que es un poco complejo. O por lo menos es el más complejo que yo veo, porque a mí la parte de la tecnología, como soy técnico, no me preocupa, pero como no soy abogado, la otra parte me preocupa mucho más. Y eso era lo que te iba a preguntar, cómo manejan el tema interno, digamos, en cada país. Ahorita, digamos, la pandemia sí permitió como digitalizar un montón de cosas y acelerar varios procesos, entonces ya no es tan desconocido hablar del tema digital, el tema virtual, firmar un documento digital, pero lo que sí es cierto es que hay todavía personas que no confían mucho en una firma digital. Es decir, puede que en algunos documentos oficiales lo pidan. Lo que decías, por ejemplo, acá en Colombia, tenemos la firma digital para algunos documentos legales y oficiales, pero ¿cómo manejan eso? ¿Cómo ha sido esa introducción y cómo ven la recepción de las personas frente a una firma digital? Y sobre todo, pensando ahorita todos los assets digitales y todo lo que está pasando digital, dar datos personales, ¿cómo manejan y cómo ven el futuro de eso? Pues mira, aquí en Europa, al principio lo que nos encontramos cuando comenzó la pandemia era que muchas empresas pequeñas, porque nuestro target, sobre todo, me preguntabas antes, ¿no? Tenemos algún cliente que es una gran corporación, pero sobre todo mi objetivo es intentar llegar al máximo número de empresas pequeñas o startups posibles, ¿vale? Entonces, había muchas de estas empresas que ni siquiera conocían la firma digital o no conocían la validez que podía llegar a tener una firma digital. Entonces, a la hora de vender el producto y de presentarlo, sí es cierto que tenemos que hacer un esfuerzo bastante grande para evangelizar. Es decir, tenemos casi que formar al cliente y explicarle nuestro producto antes de poder vendérselo, ¿no? Antes de poder prescribirlo. Luego, una vez que lo usan, porque date cuenta que mi objetivo es sencillo, ¿no? Pues yo al final tengo un negocio que es de empresa a empresa, ¿no? B2B. Pero mis clientes son B2C, ¿vale? O sea, al final, entonces te pongo un ejemplo concreto. Trabajamos con muchas corredurías de seguros, ¿vale? Que prescriben pólizas. Entonces, al final, mi objetivo es mejorar la experiencia de sus clientes, porque lo que ocurría antes de la pandemia es que la aseguradora, la empresa de seguros, le enviaba el contrato, la póliza de seguros a firmar al cliente. Y el cliente en su casa tenía que imprimirlo, ¿vale? Tenía que firmarlo a mano, tenía que escanearlo y lo tenía que enviar por correo, ¿vale? Esa firma, en realidad, es una firma digitalizada, que no es una firma digital, que es diferente. Al final es como si fuera una imagen de lo que ha firmado. Y tiene un valor jurídico muy, muy bajo. Y además, es engorroso. El cliente tiene que hacer un montón de cosas que le cuestan trabajo, tiempo y trabajo. Al final, una vez que han probado el servicio, les encanta y lo usan muchísimo, sobre todo porque sus clientes están muy contentos. Claro, date cuenta que sin instalar nada te llega un correo o un SMS con una URL, con un enlace de firma, lo abres, rellenas los datos en el móvil, en el ordenador o en la tablet, firmas, se firma muy bien desde una pantalla táctil y ya tienes el contrato firmado, ¿no? Entonces, para que el cliente eso lo pueda hacer desde el sofá de su casa o viajando en un segundo, no tiene que hacer absolutamente nada. Entonces, esto lo que provoca es que se firmen muchas más pólizas. Es decir, mi cliente aumenta un montón sus ventas, pues agiliza un montón el tiempo de cierre del contrato. Y además le ofrecemos una mayor validez jurídica, porque cuando se firma un contrato así, nosotros geolocalizamos la firma, o sea, sabemos desde dónde se está firmando, la dirección IP desde la que se firma,
vinculamos la firma al correo electrónico y al número de móvil donde se ha enviado la firma, ¿no? Y todos esos datos, además, se firman digitalmente para que posteriormente no puedan ser modificados, ¿vale? Es como si se encapsulasen, ¿no? Entonces, la acogida, la verdad es que sí es cierto que está siendo muy buena en algunos sectores. En el sector inmobiliario y en el asegurador, por ejemplo, nos funciona mucho. Y el sector que está tardando más tiempo en acogerlo, que es algo que a mí me sorprendió, yo pensaba que iba a ser al revés, es el legal. O sea, lo que más me cuesta ahora mismo es implantar el producto en un despacho de abogados, por lo que os he dicho antes. Todavía son muy conservadores, les gusta mucho el papel y tienen muchas dudas todavía, incluso con la ley delante. O sea, que ellos saben interpretarla, dicen sí, pero no. Entonces, yo creo que queda un poquito todavía de tiempo y de esfuerzo para que en un despacho de abogados, por ejemplo, se pueda implantar la firma electrónica o la firma digital. Me imagino que será cuestión de tiempo. Ahí te voy a contrapreguntar algo según lo que decías. Hay un tema, digamos, con la firma legal, con la firma digital, perdón, y es que muchas veces uno firma, pero la firma le queda completamente diferente a como la hace normalmente. Entonces Correcto. muchas veces uno es, pero esto sí tiene validez, o sea, no estoy realmente firmando como yo firmo, sino estoy haciendo alguna línea, alguna cosa porque no puedo firmar o no tengo un lápiz o algo para firmar digital. Pero entonces ahí toda esta información adicional cuenta dentro de la firma, digamos la IP, el teléfono o cómo funciona ahí. Sí, mira, lo que es el trazo, ¿no?, de la firma digital tiene valor. Bueno, primero, vamos a ir por la otra parte, ¿vale? O sea, lo que verdaderamente tiene validez de una firma digital per se, ¿vale?, es que se usa un algoritmo matemático y criptográfico que garantiza que una vez que el documento se selle, ¿vale?, posteriormente no puede ser modificado, ¿vale? Es decir, se garantiza la integridad del documento. Si alguien luego en el PDF añade una coma o un punto, por ejemplo, a un contrato, la firma se rompe, ¿vale? Esa es la gran ventaja, por ejemplo, que tiene una firma digital frente a una firma manuscrita, que si estuviera impresa en papel, hay gente que es muy hábil y puede llegar a falsificar un contrato físico, porque eso existe, ¿no? Lo referente a lo que tú decías, cuando hay un juicio, ¿vale?, el valor probatorio de la firma se centra mucho más en toda la información que has mencionado bien antes, en la dirección IP, el correo, el número de móvil, ¿vale? Porque eso sí está ligado con la persona que firma, ¿vale? Y esa información que se recoge, que es la parte de la auditoría, también se sella para que no se pueda modificar después, ¿vale? El grafo, por así decirlo, es un commodity, es algo que se añade normalmente cuando vas a firmar, ¿vale?, para que el usuario, porque es a lo que está acostumbrado el usuario, no es meramente decorativo porque no lo es, ¿vale? Es decir, nosotros, por ejemplo, del grafo que tú realizas, si lo realizas desde el móvil o desde una tablet, ¿vale?, guardamos cada punto, es decir, cada punto de presión que tú haces con el móvil, nosotros lo guardamos en una matriz asociado al milisegundo exacto en el que has hecho el punto, ¿vale? De tal forma que es un perito lo puede coger y puede reproducir como si fuera un vídeo, o sea, cogiendo lo que nosotros le damos, puede reproducir un vídeo de cómo el usuario realizó el grafo, ¿vale?, con el móvil. Y eso sí tiene un valor probatorio. Esa es la biometría del grafo, si lo haces desde el móvil, ¿vale? Entonces, esa biometría del grafo más los otros datos que te he dicho son los que identifican de forma unívoca al firmante, que es lo que te exige la ley, ¿no? En cualquier caso, esto es muy nuevo, o sea, me refiero, la firma digital y electrónica existe desde hace un montón de tiempo, pero a raíz del COVID, de la pandemia, ha habido un montón de inversión en estos productos y en estas tecnologías y hay nuevas soluciones. O sea, yo creo que vamos a ver cosas bastante más chulas dentro de poco y nosotros, por ejemplo, estamos investigando ahora la firma por voz, ¿no? La voz es un identificador biométrico único de cada persona, es decir, es como la huella dactilar o el iris y la retina, ¿no? Es único de cada persona y lo que vamos a hacer seguramente sea permitir firmar con un audio, tengas que leer una frase corta, acepto los términos y condiciones. Lo que vamos a hacer es incrustar ese audio en el PDF y luego vamos a sellarlo, de tal forma que si un juez posteriormente necesita conocer la validez de esa firma, podrá recuperar ese audio y un perito podrá comparar la voz del audio con la voz del testigo, por ejemplo, ¿no?, y podrá identificar a esa persona. Entonces, todo esto todavía es investigación y desarrollo. La realidad es que la ley anda un paso por detrás de la tecnología todavía, por ejemplo, en firma por voz, pero el sentido común dice que, o sea, la ley sí reconoce la voz como un identificador biométrico único. Por ejemplo, aquí en España ha habido casos de corrupción, por ejemplo, en política, y se han usado las grabaciones de los teléfonos móviles entre los corruptos
para denunciarles y meterles en la cárcel. Es decir, un juzgado te admite una grabación de voz. Ergo, si un juzgado te admite la grabación de voz para firmar un documento, la equivalencia jurídica tendría que ser la misma, aunque de momento, aquí en Europa, por ejemplo, no está legislado. Es algo muy nuevo que nosotros esperamos lanzar a lo largo del año que viene. Genial. É um avanço, não? Já é um avanço, isso tudo que tu me está contando. E é bom que hable sobre isso para quitar a inseguridade da gente, porque eu também tinha muito, aunque trabalho com tecnologia, tinha muitas dúvidas acerca disso, não? Chegou para firmar de um banco dos Estados Unidos, e claro, não tem nada a ver. E eu disse, pero isso, minha documentação é um, e aqui é outro, como eles vão saber que sou eu? Não, uno se queda perguntando, e a nível de informação, isso é muito importante. Não, porque, claro, a hora que já sei onde está a verdade, já não me preocupa isso, de dizer como vou provar que essa sou eu, que fui eu que firmei, se não tem nada a ver. Exacto, exacto. Sí, no es normal, ¿eh? O sea, a mí al principio, cuando no conocía este mundo, me pasaba exactamente igual. O sea, es normal, ¿no? Pero claro, luego, si lo piensas, si alguien quiere tener mala fe a la hora de firmar un contrato, hay mucha gente incluso que firma otra persona o firma con la mano izquierda. O sea, eso yo lo he visto, ¿no? Entonces, al final, si lo piensas, con la ayuda de la tecnología eso va a ser mucho más difícil. A futuro va a ser casi imposible. Porque yo te he hablado de la voz, que es un identificador biométrico único, pero hay más líneas de investigación. O sea, también se está investigando la huella dactilar, poder firmar usando la huella en el móvil, o el reconocimiento facial, ¿no? Es decir, que actives la cámara del móvil y un software automáticamente machee tu cara con tu documento nacional de identidad, ¿no? Eso también es una línea de investigación que se está haciendo. O sea, yo creo que el futuro de la firma digital, aparte de cómo está ahora, que ahora ya es razonablemente segura, yo creo que es muy segura, va mucho por la biometría. Tendría que haber un doble check, porque al final nuestra huella dactilar es única, nuestro iris es único, la cara es única y nuestra voz es única. Entonces, yo sí creo que el futuro de este sector está ahí, está en la captura de datos biométricos, claro. Con eso de captura de datos, ahorita, pues con todo el tema de redes sociales, yo creo que se ha intensificado un montón la conciencia de las personas de los datos digitales y de los datos, digamos, que está dando. En este caso, con los datos biométricos y los contratos en sí, ¿ustedes cómo almacenan esa información? ¿Dónde la tienen? Los contratos, digamos, que uno vaya en la empresa, que uno vaya firmando, ¿cómo tiene acceso a eso? ¿Eso queda en una base de datos y puede acceder a ellos después? ¿O cómo funciona todo este tema? Mira, cuando, por ejemplo, voy a poner el caso de la voz, ¿vale? Que tenemos un prototipo ya usando la voz. Si nuestro cliente firma un contrato con la voz y su cliente también lo firma, es decir, hay dos firmantes, firma la empresa que contrata el servicio y su cliente, ¿vale? En este caso estará un documento PDF, el contrato estará relleno con todos los datos del contrato, ¿vale? Y lo que ocurrirá será que ambas partes firmarán mandando un audio, ¿vale? Un audio de voz. Ese audio se va a incrustar dentro del PDF, es decir, ese audio no es accesible, ¿vale? O sea, tú cuando abres el PDF, evidentemente el audio no lo ves, ¿vale? Pero tampoco lo puedes oír, ¿vale? En este caso. Eso queda encriptado, ¿vale? Eso queda sellado. Solamente en caso de que se tenga que identificar al firmante, ¿vale? Se realiza un proceso que es el proceso de descifrado, ¿no? Del certificado, o sea, del descifrado de firma. Y en ese caso ya sí podemos recuperar toda la información de auditoría y el audio. Pero no estaría expuesto al público, ¿vale? En un primer momento. Y en cualquier caso, nosotros, por ejemplo, custodiamos todos los contratos firmados de nuestros clientes, pero nuestro sistema no tiene acceso a ellos. Es decir, yo puedo recuperarlos expresa petición del cliente o de un juez, pero yo no puedo entrar, o sea, para nosotros es como una caja negra, ¿no? Se firma, se almacena y nosotros a priori podemos recuperarlos, pero para recuperarlos necesitamos el consentimiento expreso del cliente por protocolo o de un juez. Si no, nosotros no podemos. Es más, yo ahora mismo en mi sistema, en mi producto, no sé cuántas pólizas de seguro tengo, no sé cuántos contratos mercantiles tengo, porque esa área es privada, es de cada cliente. El cliente sí puede acceder a su información, ¿vale? Y a la copia de seguridad yo tendría acceso, pero solamente por orden judicial. Yo no puedo ver lo que tengo ahí. Hasta que un juez o mi propio cliente, se ha perdido un contrato, me haga un escrito firmado, valga la redundancia, y me diga, oye, quiero que me recuperes
el contrato que firme el día 10 del 12 con este cliente, ¿vale? En ese caso, si él me da su consentimiento, sí podría recuperarlo. Pero por RGPD, por Ley General de Protección de Datos, yo no puedo acceder, lógicamente, a esos contratos. Date cuenta que, por ejemplo, en el sector asegurador están subiendo pólizas de salud donde aparece el nombre, el número de identificación de la persona y a veces aparece parte de su historial médico, o sea, las enfermedades que tiene que no le cubre el seguro, por ejemplo, esa información es muy, muy delicada. Por eso, cuando tienes un producto como el nuestro, tienes que pasar una serie de auditorías internacionales, por ejemplo, la ISO 27001, que es la de seguridad de sistemas de información, y la ISO de 9001, que es la de calidad, para poder tener este tipo de productos, porque manejamos información muy, muy sensible, la más sensible que hay, en realidad. Não, em Espanha, em Espanha, na Europa, não são muito rigorosos com o tema de guardar a integridade e a persona, não, de cada um de nós. Por exemplo, não é a lei é totalmente diferente. Tu vê que eles protegem os dados das pessoas, hay que firmar documentos, tanto em digital quanto em físico. É assim, não? A lei de proteção de dados é muito forte aqui em Europa. E não é assim, ao menos em meu país, não funciona assim. E às vezes há choque, porque as pessoas dizem, como pode saber quem viu o nome, quanto tempo, quem é? Isso não se pode dar. A lei de proteção de dados em Europa é muito forte aqui, guarda mesmo a integridade das pessoas com relação aos dados, não? Sí, no es sé más, cómo en España. En Colombia. ¿Cómo es en Colombia, Juan Manuel? Pues acá yo no puedo hablar desde el tema legal puntual porque no es mi área, pero sí lo que dices es cierto. Digamos que el tema de tecnología siempre va más adelante que el tema legal. Pero yo ahí sí desde el tema legal prefiero no hablar mucho porque si no lo conozco a profundidad. Porque temos que saber, não? Qualquer tem que saber. Quando vamos verificar alguma, até mesmo uma página web, está aí, a lei de proteção de dados, tem que constar isso. Então, isso é muito forte aqui. Sí, en Europa, sí, en Europa es muy delicado. A empresas gigantes, ¿no? A Google y a Facebook, por ejemplo, les han llegado multas millonarias de la Unión Europea por tema de RGPD. Y en España en concreto, que es donde yo estoy, la Agencia Española de Protección de Datos sanciona todos los días a más de 300 o 400 empresas. O sea, no solamente a las empresas grandes, sino a empresas pequeñas que están incumpliendo la ley y a lo mejor las están multando con 2.000 euros, 1.200 euros. Es algo, por ejemplo, ahora también en el sector en el que yo estoy, en la digitalización del sector legal, que está muy en boga también, ¿no? Es un mercado también interesante, porque es un mercado, como bien decía Rosy, que es muy, muy delicado. Es delicado porque te sancionan, te multan e incluso si tienes un incumplimiento muy grave, te pueden llegar a cerrar la empresa o incluso a veces tienes responsabilidad penal. O sea, si cometes un delito muy grave, pues puedes acabar incluso teniendo una condena en la cárcel. O sea, es un tema muy, muy delicado al final. Álvaro, una duda técnica, esta sí es puntualmente. ¿Vale? Todo esto, digamos que nos estás contando, ¿hace parte de un contrato inteligente? ¿Cómo se diferencia esto? Porque, digamos, el tema de contratos inteligentes ahorita está muy en boga, el tema blockchain está muy en boga. No sé cómo se diferencian y si hacen parte o no de esto y cómo los separamos. Vale, sí, son dos cosas completamente distintas. O sea, el sistema del que yo te he mencionado antes se basa a nivel técnico en la criptografía simétrica, que es PKI, es un par de claves, la clave pública y la clave privada, ¿no? Lo que va siendo firmar con un certificado que tiene dos claves. Una privada, que es la que tú guardas, que es secreta, y otra pública, que es la que se expone, ¿no? En el certificado. Eso lleva existiendo ya muchos años, ¿vale? La criptografía simétrica. Y el otro tema de los smart contracts, de los contratos inteligentes que están tan de moda, se basan, como bien has dicho, en una tecnología base que es blockchain, ¿no? Que es la tecnología, para la gente que nos esté escuchando, que subyace por debajo de las criptomonedas, de Bitcoin y de Ethereum, por ejemplo, ¿no? Entonces, los smart contracts, nosotros, por ejemplo, estamos también haciendo algún pequeño prototipo. Lo que pasa es que a mí, en lo personal, no es la solución que más me convence. Ahora te digo por qué. A nivel tecnológico es muy potente y la tecnología es preciosa. ¿Por qué? Porque te garantiza la descentralización de la información, ¿no? En lo que se basa blockchain es que tienes una red de nodos,
¿vale? Y esa red además no está custodiada por nadie. O sea, es una red mundial, no está custodiada ni por gobiernos ni por organizaciones, sino que cada uno de nosotros, si estuviéramos en la red, tendríamos una copia de todos los nodos, es decir, de toda la red, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es muy útil porque imagínate que firmamos un contrato con un smart contract, ¿no? Pues todas las evidencias de que ese contrato ha sido firmado las tendría yo, pero las tendría también el resto del mundo. O sea, podríamos ir a buscarlo a cualquier parte del mundo. Eso está muy bien porque, por ejemplo, si hay un ataque informático a una gran empresa, se puede perder información. Pero lo que te permite blockchain es que es prácticamente imposible que se pierda porque tendrías que atacar todo el mundo al mismo tiempo, ¿no? Y eso es prácticamente imposible. Entonces, a esos efectos la tecnología es muy potente porque te garantiza que lo que ha ocurrido y que además prácticamente es imposible borrarlo porque hay una copia de lo que ha ocurrido en todo el mundo. Esa es la gran virtud que tiene el blockchain. Entonces, y luego hay otra parte de los smart contracts, o sea, de los contratos inteligentes, aparte de esto que te estoy diciendo, que es que permiten automatizar sin asistencia humana cualquier evento. Eso es maravilloso. Es decir, tú mediante código, ¿no? O sea, programando, puedes programar una serie de reglas, ¿no? Pues si se venden 3 acciones, por ejemplo, de una empresa en bolsa, que automáticamente, sin que nadie tenga que hacer nada, ¿no? Que se ejecute este smart contract, este contrato inteligente, y este contrato puede desencadenar distintos eventos, ¿no? Se puede producir un pago, se puede mandar un documento informativo, se puede... Entonces, toda esa automatización es muy potente y en el futuro seguro que la vamos a ver en muchos sitios, ¿no? Porque es como si pudieras crear un contrato y al mismo tiempo hacer que mediante software se ejecutase sin que nadie interviniese. Es decir, oye, si se cumplen estas condiciones, que se haga este pago, que se mande este mensaje, que se envíe este vídeo y todo de forma automática, o que se desbloquee el coche si estamos alquilando un coche, por ejemplo, ¿no? Es súper potente. El problema que yo le veo a esa tecnología a día de hoy, ¿vale? Es que por lo volátiles que son las criptomonedas, ¿vale? Al final el Bitcoin y Ethereum, el coste de la infraestructura, el coste de la tecnología por debajo de la red, no es fijo. Entonces, el principal problema que yo tengo, por ejemplo, ahora que también tenemos un pequeño prototipo en blockchain para hacer smart contract, es que no le puedo cobrar al cliente lo mismo una semana y la siguiente, porque los precios fluctúan, mis costes de la red fluctúan. Entonces, a nivel comercial, a nivel empresarial, no es serio que yo te cobre esta semana por el mismo servicio $1 y la semana que viene te cobre $50. Porque las criptomonedas, entonces, esa es el principal inconveniente que yo le veo, que no puedo dar un servicio a un precio concreto, que es un precio variable. Entonces, cuando hemos intentado vender el prototipo, las empresas son reacias, porque ninguna empresa quiere comprar un servicio por el que no sabe lo que va a pagar a futuro. Entonces, no le puedes trasladar ese riesgo al cliente, ¿no? Y yo creo que es el principal problema ahora que tienen las tecnologías blockchain, ¿no? Que en las redes públicas, que también existen privadas, los precios de la infraestructura fluctúan. Y eso sí es un problema. Claro, claro. Súper interesante. Álvaro, sí, muy, muy interesante. Estamos llegando al final. Me gustaría que dejara ahí ¿Vale? tus contactos a alguien que quiera entrar en contacto contigo y hablar sobre el tema y hacer negocios contigo. ¿Vale? ¿Qué los dejo en el chat, Rosy? Lo digo por ¿Cómo? aquí. Porque si los dejo No, escritos en el chat... tú quería hablar dónde te encontramos. Sabemos que estás en Ah, LinkedIn, ¿no? sí, Y estoy en LinkedIn, exacto. en Instagram, eso que de tus redes sociales, el correo electrónico, número, lo que quiera. Vale, sí, pues mi nombre en LinkedIn es Álvaro Torés, creo que lo podéis visualizar aquí en la pantalla, ¿no? Si me busquáis en LinkedIn me vais a poder encontrar, si me escribís por LinkedIn os contesto. Mi correo es como mi apellido, pero sin la tilde, es torres@originpath.com, ¿vale? Lo voy a dejar escrito por el chat por si acaso. Dale. Álvaro, muy interesante este tema y una cosa también hay que decías es, bueno, si ahorita no estamos acostumbrados a hacer una firma digital, todavía falta mucho para hacer un contrato inteligente, entonces, pues para que la persona confíe en eso, entonces, pues, muy chévere lo que nos has contado, súper interesante, que está asequible para cualquier persona en el mundo, entonces, bueno, le invitados a que visiten Sagnidocs. Muchas gracias, Juan Manuel, y ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación y ha sido un rato muy agradable.